Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a tratar un tema de suma actualidad. Recientemente, con motivo del viaje del Santo Padre a Cuba, se habló muchísimo del Estado Vaticano. Y muchas personas que me encontré en la calle me dijeron, ¿por qué no haces un programa sobre el Estado Vaticano que en realidad se conoce muy poco por gran parte del público? Y les prometí que lo iba a hacer. Y hoy vamos a hacer ese programa sobre el Estado Vaticano. ¿Y quién mejor para hablarnos del Estado Vaticano que el profesor Orlando Chirino? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta que ese televidente quiere saber es, ¿qué es el Estado Vaticano? Claro, vamos a cubrir esto de una manera general porque hay tanta historia dentro de ese tópico. Es un tópico cargado con mucha historia. Pero bueno, el Estado Vaticano es una ciudad-estado regida por el Papa que se encuentra en Roma. De hecho, el Vaticano es el país más pequeño del mundo. O sea, es un país y se encuentra en la ciudad de Roma, que es la capital de Italia, y está regido por el Papa. Hay que tener algo muy en cuenta cuando se habla del Vaticano. Lo que es la ciudad-estado del Vaticano, que tiene aproximadamente 850 habitantes solamente, y las dimensiones son aproximadamente unas 49 hectáreas. Los que se acuerdan de cuando iban a la escuela saben de que una hectárea es lo mismo que un hectómetro cuadrado, o sea, 100 metros cuadrados. Entonces son 49 hectáreas, así que pueden sacar la cuenta. De hecho, la ciudad del Vaticano, por los diferentes costados, no hay un costado que tenga más de una milla, o sea, es una ciudad pequeña. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando se habla del Vaticano se está hablando de una cosa, y cuando se habla de la Santa Sede se está hablando de otra cosa muy diferente. El Vaticano, como ya dije, es una ciudad-estado, es un país. Y la Santa Sede es la sede, el asentamiento de la religión católica romana, porque el catolicismo tiene diferentes facciones o divisiones. Entonces, la Santa Sede está en el Vaticano y el Papa es el jefe del Vaticano como jefe de Estado y regente de la Santa Sede. Bueno, señores, yo creo que hemos aprendido ya inmediatamente un poquito más. ¿Cuándo surgió? Porque lo que viene ahora a la mente es cuándo surgió el origen del Estado Vaticano. Bueno, ahí tenemos otra vez que hacerlo en dos partes. ¿Cuándo surge la religión católica romana y cuándo surge el Vaticano como Estado, como país? La religión católica romana surge en la época de Constantino I, el emperador Constantino, que en el año 313 hace un pacto o un edicto y forma la religión cristiana, según dice él. El catolicismo comenzó ahí. La palabra católico quiere decir universal, y es porque Constantino se dice que tuvo un sueño donde se le presentó en el sueño una cruz y se le dijo que por este signo vencerás. Entonces el emperador Constantino piensa en un tipo de religión para unir el imperio romano, que estaba ya en una situación decadente, y se le ocurre precisamente usar a los cristianos para esto, porque el cristianismo hasta ese momento había sido grandemente perseguido. Entonces él hace esto, y un poco más tarde, en el año 325 de nuestra era, pues él hace el famoso concilio de Nicea, donde ya planea unificar todo el imperio bajo una religión. Y le da a un papa que en aquella época ya existía, porque ya había comenzado todo esto, que se llamó Melquíades. Le da los terrenos donde hoy en día está el Vaticano. Entonces le da este terreno, se lo da, que era un terreno antiguo que había allí,
donde se hacían vaticinios, o sea, donde se leían los oráculos y se hablaba del futuro, y de ahí viene la palabra Vaticano. La palabra Vaticano, en latín Vaticanum, significa vaticinio, presagio. Y en ese terreno se hacían todos estos vaticinios y los presagios y todo esto. Y se le da al Papa Melquíades, Constantino le otorga el terreno para que él allí pues haga el centro de esta religión que estaba surgiendo en aquellos momentos. Y precisamente se hace allí una iglesia que luego fue destruida, y en el año 1506, precisamente el 18 de abril, es muy interesante que estamos tan cerca de esa fecha, el 18 de abril de 1506, la iglesia vieja ya se destruye y se empieza la construcción de la Basílica de San Pedro, que esta construcción empieza el 18 de abril de 1506 y el 18 de abril de 1626 se termina, duró más de un siglo la construcción y entonces se inaugura. Y esa es la Basílica de San Pedro, o sea, esa es la iglesia que está allí ahora, que cuando uno visita, usted lo ha visitado, y yo también, está esa iglesia. Entonces, esa es la parte religiosa. Pero ahora, el país, el Vaticano como Estado, surgió mucho después, en el año 1929, cuando representantes del Papa Pío IX y de Benito Mussolini firman el Tratado de Letrán, y Letrán es el nombre del palacio donde se firmó, que anteriormente había servido en varias ocasiones como residencia papal. Entonces, el gobierno del momento, aquel en Italia, 1929, representantes de Benito Mussolini y representantes del Papa Pío IX, firman este tratado en el cual surge el Vaticano como Estado, ya no solo como entidad religiosa, sino como Estado, cuando se separa de Italia, o sea, y de Roma. Ya no era más una dependencia de Roma, ni una dependencia de Italia, sino se convierte en un Estado independiente. Y bueno, pues este Estado independiente funciona de esa manera, es un país. Usted maravillosamente ha dado todo este detalle histórico, pero al principio dijo algo que estoy seguro que muchos de esos televidentes se preguntaron. ¿Por qué usted dice que en la época de Constantino, en el siglo IV, en el año 300 y pico, se crea el cristianismo, se crea la Iglesia Católica, le da esa autoridad, lo reúne basado en el sueño? Pero de acuerdo con lo que yo siempre he leído, la Iglesia Católica surge con Pedro. Cuando Cristo le entrega a Pedro, le pone la primera piedra y de ahí surge ya la Iglesia Católica. ¿Qué se sabe de esa etapa? No es así, no es así. O sea, yo dije que surge el cristianismo desde el punto de vista católico. O sea, no el cristianismo primitivo, porque eso es algo que es un poco controversial, pero vamos a aclararlo. O sea, en el siglo I de nuestra era, Cristo, claro, sabemos que murieron todos los apóstoles originales. Juan fue el último de ellos que muere hacia fin de ese siglo, y dentro de ese primer siglo el apóstol Pablo muere como mártir, Pedro muere también como mártir, y Pedro muere crucificado en Roma precisamente, y crucificado de cabeza, porque él dijo que él no era digno de morir crucificado como el Señor, y entonces lo crucificaron de cabeza, no lo crucificaron como crucificaron a Cristo. Entonces, estos primeros cristianos, los reales cristianos primitivos que conocieron a Cristo, todos desaparecieron. Entonces, es como usted bien dice, para allá del siglo IV, el siglo III y IV, pues surge entonces este cristianismo que no es el original, pero que decía ser descendiente del original, y los papas empezaron a decir que ellos eran los sucesores de Pedro. Pero es muy importante aclarar esto, porque esta iglesia que surge en esta época no siguió al pie de la letra el cristianismo primitivo original. Recuerden que esto fue una creación en parte de Constantino, que lo hizo políticamente para unir el imperio que estaba despedazándose. Entonces, este imperio era un imperio enorme,
tenía una extensión enorme de tierra en el norte de África, en gran parte de Europa, todo eso. Y había una enorme cantidad de pueblos, de tribus, todo el mundo con su propia religión, con su propio punto de vista. Y entonces Constantino lo que hace es, para no crear más división todavía de la que había, adapta él más los papas ciertos preceptos a estos grupos que había. Cuando usted dice los papas, es que ya anterior a eso, esos cristianos se habían nombrado sus papas, sucesor de Pedro, sucesor del otro. Si usted lee la historia, hay una serie de papas antes del año 300. Claro, eso, ellos decían que Pero que no estaban organizados, no estaban oficializados por nadie. Vivían dentro de ese mundo clandestino del cristianismo. es ¿no? Constantino el que hace la religión legal, vamos a decirlo de esta manera. Exactamente. Y entonces ya empieza a funcionar de esa manera, pero no completamente dentro del cristianismo primitivo, porque una serie de preceptos los adaptaron para complacer, vamos a usar esa palabra, a todos esos pueblos que habían allí. Por ejemplo, el mismo caso de la Navidad, que eso da para otro programa, ¿no? Pero la Navidad se pone en una fecha específica para neutralizar las fiestas saturnales, que eran fiestas romanas, paganas. Y así pasó con muchas cosas. Bueno, pues ahora vamos. ¿Quiénes integran este Estado Vaticano? Bueno, el Estado Vaticano tiene 2.000 empleados. Vamos a empezar por la empleomanía del Estado. Hay 2.000 empleados en el Estado. Viven 800 personas y hay 2.000 empleados. Hay aproximadamente 832 personas, había hace un año más o menos, y más o menos nunca pasa de entre 830 y 850 personas que viven allí adentro. Ese es el Papa, sus ministros, una serie de sacerdotes, gente que trabaja también allí, alguna gente del mantenimiento, viven allí en el lugar, junto con la gendarmería, que es la policía del Vaticano, y la Guardia Suiza, que son 150 miembros que son de la Guardia Personal del Papa. ¿Y por qué la Guardia Suiza? Bueno, porque es una cuestión de tradición, porque los papas anteriores, mucho tiempo antes, habían contratado mercenarios suizos para su protección. Y por tradición se siguió ahora. Entonces, el Papa tiene 150 guardias, la famosa Guardia Suiza, que son jóvenes entre 18 y 30 años, que deben tener por lo menos 1,75, 1,75 centímetros de estatura, y deben tener experiencia militar. Tienen que haber pasado por el ejército suizo y ser católicos. Entonces, estos viven allí también. Y otra gente más, gente de las oficinas, etcétera, etcétera. Pero la empleomanía del Vaticano es 2.000. En total hay 2.000 empleados. Muchos de estos pues no viven allí porque ya dijimos que no pasa de 850 los que viven. Esta gente que no vive allí es gente que vive en Roma o gente que vive regada por el mundo entero, porque son los nuncios, que son los embajadores que el Vaticano tiene delante de muchos países. Esta gente está regada por muchos países. ¿Y los cardenales no viven allí también? No, hay cardenales en todo el mundo. Allí solamente viven algunos cardenales que pueden estar haciendo algún tipo de función, ayudando al Papa, secretarios del Papa, etcétera. Pero los cardenales están regados por el mundo entero, porque ser cardenal es un rango dentro de la iglesia. Entonces ese es el tipo de gente que vive allí, y el resto pues vive en otros lugares. Tenemos que recordar una vez más que este es un estado, es un país, y así se conduce. ¿Cómo sobrevive? Esa es una pregunta muy interesante. El Estado Vaticano, como país, al fin, pues tiene que sobrevivir con dinero. Esa es la forma en que puede funcionar una nación. Y el Vaticano tiene muchas fuentes de dinero. El Vaticano, durante mucho tiempo, siglos y siglos y siglos y siglos, acumuló mucha tierra, que después vendió, y que precisamente terminó de vender todo lo que le quedaba al mismo gobierno de Benito Mussolini, porque la gente que vivía en esas tierras quería depender de Italia y no del Vaticano. Entonces Mussolini hizo otro trato más con el Vaticano de aquella época. En el 1942 se cerró el último trato y el Vaticano recibió mucho dinero. Pero también el Vaticano recibe dinero de las parroquias de muchos lugares que quieren hacer un obsequio. Una parroquia es una iglesia, y una diócesis es un grupo de parroquias. También se recibe dinero
de donaciones, y se recibe dinero también del mismo Vaticano que opera el Gran Museo, que hay que pagar. Entonces ese dinero va a pagar. El Vaticano opera una oficina de correos, el Vaticano opera farmacias. Entonces el Vaticano tiene una serie de negocios y tiene un banco. Esa es la pregunta que le venía ahora, porque se habla mucho de ese banco, el Vaticano. Claro. ¿Cuál es ese banco, el Vaticano? ¿Qué relación tiene porque se habla bueno y malo? Bueno, ¿Cuál es la realidad? el Banco del Vaticano, que originalmente se llamó la Oficina para Obras Religiosas, ese es el nombre original, precisamente se hace en el 1942, cuando Benito Mussolini cierra ya el trato de dinero. No estamos hablando del otro trato del 29, sino en que todo ese dinero de las tierras que Benito Mussolini le compra al Vaticano para hacer las propiedades de Italia fuera de lo que es la ciudad del Vaticano. Entonces ese dinero hay que ponerlo en algún lugar, y se le ocurre a Papa Pío XII, que es el que estaba en ese momento, crear un banco al que se llamó Oficina e Instituto de Obras Religiosas primero. Entonces es el Banco Vaticano. Y entonces pues ahí se mete ese dinero, y ese banco opera como cualquier otro banco del mundo. Ese banco tiene cuentas de ahorro, tiene cuentas de cheque. La gran mayoría de la gente que tiene ahí cuentas es el clérigo, la parte clerical, pero el banco ha tenido y tiene operaciones de todo tipo, con inmobiliarias, inversiones, y desafortunadamente, vamos a usar esa palabra, desde su fundación ha estado plagado por una tremenda cantidad de problemas el banco. El banco, de hecho, en estos momentos está en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de bancos que lavan dinero, y está en el nivel medio. Esa lista tiene 3 niveles: un nivel inferior, un nivel medio, un nivel superior. En el nivel superior está precisamente Estados Unidos, y está Gran Bretaña, y está Italia como nación, pero y Alemania. Pero en el nivel medio se encuentra el Vaticano junto a países como Irlanda, por ejemplo, por el lavado de dinero. Ese banco ha estado plagado por problemas con la mafia incluso. El banco, por ejemplo, en el 2007 tuvo un superávit de casi 7 millones de dólares, pero ya al año siguiente, 2008, el déficit fue de 15 millones de dólares, y es un banco con una serie de problemas tremendos. Y precisamente el Papa Juan Pablo I, ese Papa, pues cuando fue elegido, él dijo: yo voy a ver qué es lo que está pasando con ese banco, yo voy a limpiar la casa, y yo lo voy a organizar todo, porque no podemos tener un banco del Vaticano donde haya tanta corrupción. Y entonces ese Papa pues se puso a revisar todos los papeles, Juan Pablo I, y la noche del día 28 de septiembre de 1978, esa noche él estuvo revisando más papeles y más papeles y más papeles. Y desgraciadamente, la mañana del 29 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I apareció muerto. ¿Y eso no se investigó nunca? Se investigó. Ahora voy a decirle cómo se investigó. El papado de él duró solamente 33 días. Oiga eso. Porque fue el Papa que dijo: yo voy a limpiar mi casa, yo voy a ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues comienza la investigación, porque desde el primer momento se sospechó que había sido envenenado, que le habían hecho algo, porque amaneció muerto en su propia cama, en su propia habitación. Pero esas investigaciones, eso fue como una novela policíaca. Los testigos que salían al poco tiempo morían suicidados, entre comillas, o les sufría algún accidente. El individuo de la mafia, que era el presidente del banco en aquel momento, que sabía que era un individuo mafioso, pero que se le puso de presidente por sus habilidades, por la razón que sea, llegó un momento en que, la historia es larga, pero en resumen, él dijo: no, yo voy a hablar, yo voy a decir todo lo que ha pasado estando en la cárcel. Bueno, cuando dijo: yo voy a hablar y voy a decir todo lo que ha pasado, una noche le dan un café, y al tomar el café dice él: me han envenenado. Así mismo lo dijo, y efectivamente a los 2 días estaba muerto ya este individuo. Entonces, al fin de cuentas, eso pues sí quedó en que algo pasó,
algo turbio, pero no se hizo la aclaración que el público esperaba. O sea, ha habido una especie de borrón y cuenta nueva. Algo así, pero después entonces, claro, se hace la elección de Juan Pablo II, que no tocó eso, pero sí fue un gran papa en el sentido de la evangelización. Viajó por todo El papa viajero. sí, por todo el mundo, pero el Juan Pablo I duró solamente 33 días en su papado porque trató de averiguar y trató de aclarar lo que estaba pasando con el famoso banco. Muy parecido al caso Kennedy. Muy parecido al caso Kennedy, muy parecido, exactamente. ¿Cuál es la relación que existe entre el Vaticano y los demás países del mundo? Es una relación, otra vez, a dos niveles. Como Estado, pues el Vaticano tiene una relación de Estado a Estado con los países del mundo, tiene sus nuncios, que son sus embajadores, y sus nunciaturas, que son sus embajadas, y tiene relación con muchísimos países del mundo como Estado, o sea, como país. Y desde el punto de vista religioso, es ese otro nivel ya como Santa Sede, pues también tiene más de 1 billón de miembros, de católicos romanos nominales. Nominal quiere decir de nombre, porque practicantes pues son muchos menos, pero es la religión de mayor membresía del mundo, o sea, más de 1 billón de católicos romanos, es muy importante eso, y nominales. Decimos romanos porque hay muchos miembros de otras divisiones de la Iglesia Católica, pues está la Iglesia Católica Ortodoxa, hay varios ritos también, el rito armenio, el rito sirio, el rito cóptico de Egipto, etc. Pero bueno, la nuestra, con la que nosotros estamos más familiarizados en esta parte del mundo, es la Iglesia Católica Occidental o Romana. Y entonces ellos tienen pues relación a nivel de Estado y relación a nivel de Santa Sede, y sabemos que ellos tienen pues sus iglesias regadas por muchos lugares del mundo y muchos miembros en todo el mundo. Los hay aquí en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia también, e incluso África igualmente. ¿Es el Estado Vaticano un miembro de la ONU y tiene voto en la ONU? Es una buena pregunta porque el Vaticano no es miembro de las Naciones Unidas. No tiene membresía en las Naciones Entonces Unidas. no puede votar. No vota. No ha sido reconocido. No, porque no quiere ser miembro. O sea, él no vota, el Vaticano. Ahora, la Santa Sede es observadora permanente de las Naciones Unidas con el derecho de un observador permanente. O sea, el Vaticano como Estado no es miembro, pero la Santa Sede sí es un observador permanente de las Naciones Unidas. ¿Cómo se elige al Papa? Bueno, el Papa, pues, es importante aclarar que es un monarca. El Papa es un monarca, o sea, es un monarca absoluto, porque el Papa tiene su poder ejecutivo, el legislativo, y tiene su poder administrativo. Entonces, el Papa es un monarca absoluto. El Papa muere, claro está. Y cuando el Papa muere, ese vacío queda cubierto por un cardenal que es el camerlengo por un tiempo, hasta que se hace la elección. Y la elección se hace cuando se cita al colegio cardenalicio, o sea, al colegio de cardenales a Roma. Hay 211 cardenales que son del colegio de cardenales, 211. Solo 123 tienen derecho al voto. ¿Por qué tienen derecho al voto solo 123? Porque son menores de 80 años. Los mayores de 80 años no tienen derecho al voto. Son personas muy mayores, algunos están enfermos y no pueden ni siquiera viajar. Entonces, porque cuando se hace hay que viajar a Roma. Entonces son 123. ¿Quién elige a los cardenales? Los papas eligen a los cardenales. Entonces, el Papa elige al cardenal. La elección se hace cada 5 años y por eso estos cardenales se repiten también. Profesor, hay muchas preguntas, pero hay una pregunta que está ahora en la actualidad. ¿Es cierto que está ahí ante la posibilidad de la muerte del Papa Benedicto? ¿Hay intrigas ahí adentro, hay problemas adentro de luchas internas entre los cardenales para nombrar al sucesor? Claro, hay luchas internas. Estos cardenales que son 60 que eligió Juan Pablo II, 63 que ha elegido
Benedicto XVI, son de muchos países. Y se rumora que hay pugnas, porque hay un grupo ya de estos cardenales que quieren un papa italiano. Ya, bueno, hubo un papa polaco, ahora un papa alemán, quieren un papa italiano. Pero también hay cardenales que quieren un papa de América Latina, que es algo que no ha habido nunca. Y hay una facción pequeña que quiere un papa africano. Entonces, este es el tipo de rumor que hay, de que hay cierta división dentro de la iglesia en cuanto a esto, pero sí, el colegio cardenalicio es el que se reúne y es el que vota, ya lo explicamos, para elegir el papa, que generalmente puede ser un cardenal o puede ser un obispo, porque hay varios rangos en la iglesia católica, pues está el sacerdote, está el obispo, el cardenal, y bueno, está el papa también. Así que ese es el rumor que hay de que hay ciertas facciones que quieren un papa distinto, pero por el origen que este tiene. Pero se sabe ya en definitiva quién aspira. No, no hay nadie en sí que aspira en este momento, sino que cuando este papa muera, pues se hará la reunión del Colegio de Cardenales y bueno, pues ahí pues se escogerá en sí quién será el sucesor de Benedicto XVI. Bueno, yo creo que realmente estamos teniendo una serie de preguntas que se falta que no se las voy a hacer. Vamos a haber que hacer otro programa más sobre el Estado Vaticano, porque ustedes se quedan con preguntas. Ya el tiempo se ha terminado prácticamente y no podemos más. Tenemos que darle las gracias al profesor Orlando Chirino, decirle que lo vamos a volver a invitar porque este es un tema largo del cual hay que hablar muchísimo. Y sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.